Hola, me da mucho gusto saludarlos. Muchísimas gracias, Paco, por la invitación. Muchísimas gracias a toda la mesa directiva del Colegio Nacional Mexicano de Urología por la invitación. Vamos a hablar de algo bien interesante, que es esto que se ha visto más de boga, que se ha visto más de moda, que es el Internet y el sexo, qué cambios hemos tenido a la sexualidad y sobre todo, qué alteraciones sexuales podemos llegar a presentar todos nosotros cuando estamos platicando con algún paciente que llega a preguntarnos acerca de este problema del Internet y del sexo. Les voy a platicar algo bien interesante. El Internet ha venido a cambiar la sexualidad humana al 100%. El término cibersexo o cybersex se ha acuñado para ser parte del posicionamiento del lenguaje diario y sobre todo de las prácticas sexuales que hemos tenido y que tienen todos nuestros pacientes, cambiando la ideología de la sexualidad humana. Imagínense que se trata de un espacio sexual que se da entre la fantasía y la realidad, en donde se maneja el anonimato y muchos de nuestros pacientes y muchas de las personas con las que hemos platicado y que tienen la fortuna de platicar con nosotros, porque no todos van a poder enfrentar y platicar de este tema acerca de lo que pasa en este anonimato. Estamos hablando de casi 4.9 millones de personas que van a tener internet, ¿no? Y esto estamos hablando de se supera la población mundial. Y de estos aproximadamente se conoce que entre el 20 y 30% de las personas han presentado o han practicado algún tipo de cibersexo. Y no, cibersexo no significa nada más masturbar, significa las dietas, citas, significa el poder tener la pornografía online, hacer muchas cosas online. Entonces, los sitios web se generado un espacio importantísimo en cuestiones de dinero. Se trata de un espacio económico muy, muy grande. Es tan grande, imagínense esto, que si yo pongo la palabra más googleada, es sexo. La pornografía en Internet ha crecido hasta convertirse en un negocio multibillonario. Economic Times dice que es la fuente más rentable de ingreso generado por Internet, aproximadamente 57 mil millones de dólares en todo el mundo, y de eso solamente 12 mil millones es generado en Estados Unidos. Se supone y se dice, según el Economic Times, que si juntamos todos los ingresos que se han presentado por cibersexo, ¿no? A nivel mundial, puede llegar a ser todavía más grande que lo generado por el fútbol americano, el fútbol soccer, el fútbol americano, inclusive por el béisbol. Es una cuestión importantísima. Al grado de que ya estamos considerando el cibersexo y todas las prácticas de Internet, ¿no? Como una parte de una posición de la adicción. De hecho, se llama adicción o Internet por adicción por Internet, adicción al sexo por Internet, IPS. Pero todo lleva a una biología. Esta neurobiología, que es la que les voy a platicar, está muy relacionado con el abuso de drogas y te han visto también con el cuestiones de cuando se está haciendo estas situaciones de apostar, para ver qué tanto la adicción, las drogas, el apostar y el cibersexo o la adicción al sexo por internet pudieran llegar a tener en común a nivel de la neurobiología. Y les voy a platicar que todas estas tres situaciones de adicciones van a llevar la vía de la dopamina a nivel del mesolimbo. Y esto se va a originar en el área tegumentaria, que es la que les estamos proyectando. Todo esto nos va a llevar a una área de recompensa. Si yo me siento bien, entonces estoy proyectando una mayor cantidad de dopamina y por lo tanto esta dopamina ya sabemos que me va a dar este efecto de satisfacción. Y esta satisfacción me va a dar en el centro de recompensas un placer bien, bien grande por esta mayor liberación de dopamina que estoy liberando constantemente. Y además tengo otras tres zonas que me van a ayudar a nivel cerebral y que se ha relacionado en estas tres situaciones, tanto en el apostar como en la adicción a drogas, como en esta parte del cibersexo. Emociones positivas que se presentan a nivel de la amígdala, en el hipocampo, que es este procesamiento de la recuperación de recuerdos a largo plazo, y la corteza frontal que coordina y determina el comportamiento. Todas estas de pronto, cuando estamos teniendo el problema o vemos esta situación del cibersexo, liberamos una cantidad importantísima, 3 veces a 5 veces más de dopamina de la que normalmente podríamos tener. Entonces nuestra reserva se agota. En conjunto, todas estas recompensas, este sistema de recompensas, van a llevar a tener una motivación mayor. Y este comportamiento ocurre naturalmente como cuando comemos, ¿no? Entonces, si comemos algo que nos gusta, pues liberamos y pasa esta situación. Cuando el sexo también pasa y cuando tenemos el cibersexo, que al final del día estamos viéndolo como un sexo que no se está presentando, pero me da la misma satisfacción, tengo este mismo sistema de recompensas. Y ahora les voy a platicar otra cosa que también es importantísima y van a ver ustedes en esta situación. ¿Cómo vemos todo esto a nivel cerebral?
Y a nivel cerebral lo vemos en esta forma en donde tenemos tres partes: el incentivo, el déficit de recompensas o el exceso de recompensas y el déficit de las funciones principales. Entonces, de pronto, todas estas zonas tenemos un conjunto importantísimo que se está dando y nos va a dar tres etapas que vamos a ver, sobre todo cuando tenemos esta neurobiología de la adicción, porque al final del día ya estamos catalogando el sexo por internet como una adicción. La primera etapa es esta etapa de borrachera, que es, como les platicaba, esta avalancha de dopamina en el centro de recompensas que me da un refuerzo positivo agudo y que nos da esta sensación de inundación, de alegría y emoción y de placer. Este refuerzo positivo nos da estas asociaciones de aprendizaje. Cuando algo nos va bien, lo tenemos como aprendizaje positivo y por lo tanto es una adicción y vamos y vamos y vamos. Pero la dopamina nos va a una liberación de una otra hormona que se llama dimorfina. Dinorfina, a su vez, disminuye la función dopaminérgica que de pronto dice, a ver, es demasiado, bájala. Y entonces este sistema de recompensas nos da un umbral de recompensas y por lo tanto nos puede inclusive aumentar el aumento de la tolerancia al mismo. Por lo tanto voy a querer más y más y más para las siguientes ocasiones. De pronto, al bajarlo tan súbitamente, me puedo tener mi segunda etapa, que es la etapa de abstinencia, que es un efecto negativo. Siguió, pero de pronto dijimos ya no la tenemos y el estado emocional negativo también nos puede llegar a afectar y nos da una activación de los sistemas de estrés cerebral y la desregulación. Y de pronto nos da unas emociones aversivas donde decimos, chino, esto no estuvo tan bien. ¿Por qué? Porque de pronto suspendimos la descarga de dopamina por lo que habíamos platicado anteriormente. Y entonces empieza el área prefrontal donde dice, espérame, no podemos estar trabajando de esa forma, hay algo que está sucediendo mal y tengo demasiada poca dopamina, vamos a tener que avisarle al centro de dopaminérgico para que vuelva a producirme un poco más. Y esto nos da la siguiente etapa, que es la etapa de preocupación o anticipación. Al tener estas vías de la dopamina, entonces, ¿qué está sucediendo? Pues está sucediendo que de pronto voy a tener la necesidad de producir más dopamina y tengo este sistema de motivación, autorregulación y control que están afectándose, dejando al individuo vulnerable de las funciones cognitivas primarias, ¿no? De tal forma que empiezo a crear esta neuroimagen que corrobora modelo de la deficiencia y vuelvo a producir más porque necesito hacerlo y la búsqueda y entonces vuelvo a buscar nuevamente el efecto la situación que me está provocando el placer, como puede ser el cibersexo, y lo vuelvo a buscar. Esto es lo que está sucediendo a nivel neurofisiológico. Esto es algo bien interesante, es bien importante que lo sepamos porque podemos decir, bueno, pues sí, tienes este problema de la adicción al sexo, y adicción al neurosexo y adicción al internet. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? No es cuestión de que nada más déjalo de tomar, ¿no? Y déjalo de producir, déjalo de ver. Es que a nivel neuronal está ya produciéndose algo bien importante en el cual tenemos que poner atención nosotros como médicos. ¿Por qué? Porque finalmente esto se está produciendo principalmente en jóvenes. En jóvenes tenemos que aproximadamente el 70% van a tener un cierto grado de adicción, de mayor a menor, sin un cierto grado de adicción al sexo por internet y a todo lo que significa el cibersex. Llámese las citas, llámese estar buscando alguna pornografía, llámese estar buscando a alguna otra situación o alguna página que les va a tener algún contenido sexual. Y un punto bien importante, como lo vamos a ver, existe como el soft porn, ¿no? No ya el porno tan fuerte. El soft porn está dirigido principalmente a mujeres y entonces, como les voy a platicar ahorita, este soft porn es el que está exactamente ayudándonos para la reeducación y parte de la situación de alteraciones sexuales en mujeres principalmente. Estos cambios neurofisiológicos, como les estoy platicando, me libera la dopamina, de ahí los cambios neuroplásticos, me cambian estos mapas de neuroexcitación. Y estos mapas de neuroexcitación me dicen, bueno, si voy por este camino me voy a tener más excitación que esto. Por lo tanto, entonces poco a poco, la persona que es adicta al sexo, al cibersexo, empieza a buscar todavía pornografía más explícita porque necesito mantener niveles más altos de la dopamina. Y esto que se ha visto tanto en electrocardiogramas como en resonancias magnéticas, que vamos a tener ciertos grados de alteraciones en las cuales están aumentando unas sustancias mayores y sobre todo voy a tener una activación a nivel cerebral. Y fíjense que en los electrocardiogramas hemos visto que hay una disminución en el deseo también, ¿no? Cuando tenemos estos electroencefalogramas alterados, disminución en el sexo y el deseo de tener relaciones sexuales con su pareja
pero no tenemos cambios en las masturbaciones cuando la pornografía, al contrario, estamos teniendo los pacientes que tienen este cibersexo con la pareja tienen, dejan, ya no tengo tantas ganas, pero con la pornografía a nivel del internet cada vez buscan más y más y más y más, quiero algo más intenso, más fuerte, porque empieza a activarse otro centro, que es el centro de las fantasías, y esto es lo que nos ayuda todavía más. Y eso principalmente lo catalogamos con una desensibilización. Pero ¿cómo se ve manifestado todo esto? Disfunción eréctil, por ejemplo, en los jóvenes se puede llegar a presentar hasta el 20 al 40% de los chavos que están teniendo alguna adicción al cibersexo. Y es que hemos encontrado una asociación bien importante entre la pornografía y la disfunción eréctil, pero no hemos encontrado una relación causal, así decir, cibersexo causa disfunción eréctil, pero sí existe una asociación débil entre esto. Porque existe un círculo, ¿no? De esta disfunción eréctil, de cibersexo, pornografía, y existe muy poca evidencia causal, como les estaba diciendo. Sin embargo, lo que sí hemos visto es que los pacientes con el problema de disfunción eréctil y con esta asociación al cibersexo es una necesidad importante para poder tener buenas erecciones, sobre todo cuando están viendo pornografía, pero no cuando están teniendo el problema con su pareja. Entonces, el problema de disfunción eréctil lo tengo con la pareja, no con el sexo, y por lo tanto es que hay muchos de nos dicen, ¿sabes qué, Doc? Te necesito ponerme mi porno, mi película o lo que estoy viendo en internet normalmente para poderme excitar y poder tener sexo con mi pareja. Es algo bien interesante y bien importante. El deseo sexual. ¿Qué pasa con el deseo sexual? Esta investigación neurobiológica, lo que hemos visto es que sí tenemos a largo plazo esta capacidad de respuesta. Estudios observacionales los han mostrado y por lo tanto hemos visto que la masturbación, y esto se ha visto de manera importante, hemos tenido que los hombres y mujeres pueden tener cierto grado de poca satisfacción y por lo tanto el deseo sexual de desempeño cambia. Es unilateral, ¿no? Principalmente, y porque se maneja como secreto. El tratamiento lo hemos utilizado principalmente cuando tenemos deseo sexual bajo en mujeres. El sexo y el Internet, como conclusión, les voy a dejar esto, son increíblemente importantes en la vida cotidiana. El ciberespacio nos ha dejado dimensiones en la sexualidad que debemos ir explorando y sobre todo nosotros que nos dedicamos a la medicina sexual tenemos que abordar con nuestros pacientes, ya que se considera como parte de los trastornos de adicción y el comportamiento psicoemocional es el mismo y nos va a llevar a alteraciones a nivel tanto del deseo sexual como la disfunción sexuales como eyaculaciones retrógradas, perdóneme, eyaculaciones retardadas, que eso es algo que hemos visto, que lo hemos visto muy grande y lo necesitamos estudiar con mayor énfasis. Hay mucho tema y hay muchas situaciones que debemos ir abordando, entonces poco a poco lo vamos a ir viendo cada vez más.